misión. ¿Qué significa vivir la misión? ¿Estamos viviendo la misión? Es una buena pregunta que nos debemos hacer. ¿Estamos viviendo la misión como iglesia? Y este mover al ministerio, nuestro proyecto Esther, que busca no solamente a tener a Esther en el campo, sino a muchas Esther. Por eso es un proyecto. Queremos que muchos se levanten y sean enviados, también varones que sean enviados al campo misionero, porque es nuestro deseo llevar el evangelio más allá de nuestro territorio, ¿verdad? Mucho más allá de nuestro territorio. Y me llama la atención, yo he estado investigando y leyendo. En 1974 se hizo un gran congreso en Lausana, Suecia. Se reunieron líderes cristianos, como 150 líderes cristianos, pero no cualquier cristiano, eran los líderes cristianos que movían iglesias, pero movían ministerios de evangelismo y misiones. Y en 1974 se sientan a mirar qué ha pasado en todo este tiempo que hemos hecho. Y aún en su hablar piden perdón a Dios porque no han hecho todo lo suficiente, no están unidas las iglesias para predicar el evangelio, para cumplir el propósito de la evangelización mundial. Pero ese evento es tan significativo que imagínense que le preguntaron a Billy Graham en el 2006 qué fue lo más significativo que él hizo en su vida, y él dijo Lausana en 1974, que ese evento fue lo más significativo que él ha hecho en su vida. No las predicaciones que él ha predicado a millones, sino ese evento. ¿Por qué? Porque la iglesia cambió en su visión de estar unidos a la predicación mundial y a comprometernos. Pero una frase que recoge todo el consenso, porque se hizo un pacto entre esos cristianos de apoyar las misiones, y una frase que podríamos aprendernos y todo, dice: el propósito de Dios es ofrecer todo el evangelio a través de toda la iglesia para toda criatura en todo el mundo. Esa fue la frase resumen de este congreso. El propósito de Dios es dar todo el evangelio a través de toda la iglesia a toda criatura en todo el mundo. Eso nos involucra a cada uno de nosotros. Necesitamos como iglesia reflexionar. Si hoy, 2019, eso fue en el 74, ¿verdad? Si hoy en el 2019 estamos cerca de cumplir nuestra meta, nuestra misión, y hablamos de misión, ¿verdad? Tenemos una misión que cumplir, o hemos perdido el rumbo. Y cuando digo iglesia, o cuando se menciona la palabra iglesia, me gusta esa frase que dice toda la iglesia, toda la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Está hablando de la organización o está hablando de individuos? Está hablando de personas, porque la iglesia no es una institución ni una organización. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia, que juntos la formamos, ¿verdad? Pero somos la célula que forma la iglesia. Así que si toda la iglesia tiene que compartir el evangelio, entonces está hablando de mí, cada uno de los miembros. Entonces tenemos que entender qué es el evangelio primeramente y comprender claramente nuestra misión. Ellos tienen sus boletines. Está dividido en dos temas. Uno, la misión de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Entender cuál es la misión de la iglesia, el evangelio. Y el segundo es, al revés, la iglesia en misión. Porque ahora es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo cumplimos
nuestras vidas la evangelización o el cumplimiento de la misión. Y lo primero que allí aparece es comprendiendo el evangelio. Romanos nos puede dar una luz de esto de comprender el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, dirán, ¿qué está hablando el pastor? Cosas que ya sabemos, pero dice Pablo que no se cansa de repetir lo mismo y decir lo mismo, porque es importante que entendamos. A veces podemos perder el norte en cumplimiento de nuestra misión porque hemos entendido mal qué es el evangelio. Romanos 1 dice allí en sus boletines: y vamos a leer los primeros versículos. A un Pablo, un hombre que está sirviendo a Dios, y nos dice así Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo se declara siervo. La palabra allí es doulos. Así se llama la escuela que tenemos como ministerio. Doulos, siervo de Dios. Pero a veces la traducimos como esclavo, ¿verdad? Pero a veces el esclavo lo interpretamos con la esclavitud de tiempos acá de nosotros, del occidente, pero la esclavitud en el tiempo del oriente no era semejante como la de acá, ¿verdad? Como la de nosotros, como lo que vivimos en occidente. Un siervo, que era un esclavo, era alguien que servía a su amo por amor. Servía a su amo por amor, y tanto llegaba el amor del siervo para su amo que cuando ya le tocaba su hora de irse, el siervo podía decir: no me quiero ir, quiero servirte ahora de gratis, ya pagué mi deuda contigo, pero quiero servirte de gratis. Y el amo le hacía un hueco en la oreja, lo horadaba, y ahora era un siervo de amor, un doulos. Siervo de amor, somos siervos, dice aquí Pablo. Él era un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, otra palabra que ustedes conocen muy bien, perfectamente, ¿verdad? Un comisionado, una persona que ha sido enviada, una persona que le han dado una misión, un enviado. Apóstol, apartado para llevar, o la comisión de llevar el evangelio de Dios. ¿Y qué es el evangelio de Dios? Pablo no se queda callado y dice: el evangelio que había sido prometido desde hace mucho tiempo por los profetas, había sido anunciado este evangelio. Pero si no entendemos qué es el evangelio dice allí es sobre Jesús. El evangelio es Jesús. Definitivamente que esa descripción del evangelio debe ser clara para nosotros. Jesús es el evangelio. Porque si hablamos en qué dice Lucas, dice el evangelio de Jesucristo, y comienza a hablar de la vida de Jesucristo. Todos los evangelios dicen eso cuando hablan del evangelio, es la vida de Jesús. Pero la persona, la revelación de Dios, del amor y el plan de Dios para nosotros es Jesucristo. Él es el evangelio. Ahora puedo entender entonces las palabras de Pablo en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15 y 16? Creo que es. En el 16, vamos a leer el 16, perdón. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de hacer algo. No me estoy avergonzando de hacer algo. No me avergüenzo de qué. Vamos a reemplazarlo, ¿verdad? No me avergüenzo de Jesucristo. Y Pablo, cuando decía esto, estaba compitiendo con la mentalidad de ese tiempo.
que vivían en ese tiempo. Estaban viviendo los reyes. Estamos estudiando en los viernes, ¿verdad? Daniel. ¿Y cómo vivían eso? En ese mismo instante donde Pablo está diciendo eso, estaba gobernando Roma. Y en ese tiempo, la batalla o ¿cómo decir? La moda era atacar a otros y conquistar. Eso era la moda. De ataco, me hago fuerte, conquisto. De ataco, me hago fuerte, conquisto. Esa era la moda. Así que es un evangelio de ellos. Pues su mensaje era atacar y conquistar y hacerme de más poder. Pero, ¿qué evangelio estaba enseñando Pablo? ¿Qué rey estaba mencionando Pablo? Un rey que murió en la cruz. Parece un evangelio derrotado, ¿verdad? Derrotista. Pero dice Pablo, yo no me avergüenzo de Jesús, mi rey. Él no está derrotado. Jesús no está derrotado. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo. Nuestro evangelio no es sobre un rey derrotado, como pudieran verlo los otros. Los romanos mataron al Mesías. Los judíos hicieron lo que les dio la gana con él. No, hablamos de un rey poderoso. Y es Pablo donde dice, no me avergüenzo de Jesucristo, porque Jesucristo es poder de Dios. Dinamita, dice. Poder de Dios. ¿Pero poder de Dios para qué? Jesucristo es el que nos salva. Eso lo dice claramente, ¿verdad? Entendemos entonces que es Jesús, el poder de Dios, la revelación de Dios para salvar a la humanidad. Y allí el 17 entonces lo explica un poquito más. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada por fe. La justicia de Dios. Dios va a revelar su justicia a través del evangelio, a través de Jesucristo. Él va a hacer justicia, va a hacer juicio, va a dictaminar cómo es que uno es salvo o no, pues. Así que si entendemos muy claramente, entonces estoy comprendiendo el evangelio. Dice 2 de Corintios, vamos a buscarlo, 2 de Corintios 4, versículo 5. Algo que no debemos caer nosotros como iglesia, porque de pronto podemos exaltarnos, porque somos los mejores predicadores, porque hacemos la gran obra, pero no. Nosotros, dice allí, 2 de Corintios 4, 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así nosotros salimos a predicar. Esa es la predicación que tenemos. Una predicación donde Jesús es el exaltado y donde nosotros somos siervos. Es un evangelio que no debe avergonzarnos, a pesar de que es un evangelio que sufre por los otros. No somos conquistadores a la guerra. Eso nos da luces de que alguien que venga con un evangelio de conquista, esto no es lo que Jesús nos enseñó. Él no vino conquistando con guerras, sino Él vino dando su vida en servicio a otros. Ese es el espíritu del evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan que se lo dijo a Juan? No, ¿cómo vas a pedir que baje fuego del cielo para eliminar a los samaritanos? Ese no es mi espíritu. Yo no vine a eso. Si Él vino a morir por los perdidos, por los pecadores, Él vino a dar su vida por nosotros, a servirnos. Y otra vez, nuestro evangelio, y lo tenemos que recordar, lo último que nos dejó el campamento, Marcos 10, 45, ¿verdad? Siempre recuérdelo, Marcos 10, 45. Esa es la figura de nuestro evangelio. Que Él vino no a ser servido, ¿verdad? Él no vino a ser servido, sino a servir a otros y a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que debe estar en mi corazón. Eso es el evangelio de Jesucristo.
Así que en primer lugar entiendo qué es el evangelio, la misión. Ya entendí mi propósito, qué voy a llevar. Y entender entonces que el evangelio es para todos, pues que tengo que decirlo, porque de pronto los judíos se quedaron con que el evangelio era para ellos solamente. Pero no, aún en esa primera escena donde aparece el evangelio en Hechos 2, vamos a leerlo. Dios a través del Espíritu Santo le estaba diciendo: este evangelio no es solo para ustedes, mire cómo lo voy a esparcir. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. Wow. Allí había representación de todo el mundo conocido. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Evangelizando el mundo conocido. Ya le estaba diciendo: este evangelio es para que sea conocido en todo el mundo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si un hijo de los venezolanos acá nace en Panamá, ¿qué es? Panameño, no es venezolano, es panameño. Ya, ellos eran judíos, pero sus padres judíos, pero ellos eran de los otros países. Ellos eran coterráneos de todas esas regiones de eso. Y ahí comienza la lista. Mira de qué eran: Mesopotamia, en Judea, elamitas, medos, partos, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, allá en Senegal, más allá de Cirene, y romanos también, de todas partes del mundo. Desde que el Espíritu Santo entró en los cristianos, su propósito era predicar el evangelio a todo el mundo conocido. Así que nuestro evangelio es para toda criatura. Toda la iglesia debe llevar el evangelio a toda criatura en todas partes del mundo. Pero ¿cómo se hace, verdad? ¿Cómo se hace? Así lo entendemos. ¿Por qué el evangelio? A veces nos preguntamos: ¿pero por qué el evangelio? Porque Jesús no hizo ¡ping! Y ya, todos somos salvos, ¿verdad? De repente preguntamos. Y hay preguntas. ¿Por qué el evangelio? Y Romanos otra vez nos responde esto. Y es largo, pero es el periódico de ayer que salió en la crítica. Romanos, vamos a leerlo, 1:18 en adelante. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué está perdido este mundo? ¿Por qué está en la situación que se encuentra? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya con ese versículo es suficiente. El hombre está impidiendo, el hombre impide que otro hombre conozca el evangelio, y hacen injusticia. Y sigue un montón de cosas que ustedes conocen, ya las hemos visto. Montones de cosas que hoy día ese lenguaje que está allí es el lenguaje de hoy. Se embotaron en poner conocimiento humano y dejaron de alabar a Dios y comenzaron a alabar las cosas, los animales, la creación. Se levantaron con su conocimiento sabio y dejaron la moral y comenzaron a dejar el uso de las mujeres y hombres con hombres. Bueno, ese es un lenguaje
que está explicando lo mismo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué es necesario el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todas esas criaturas que están perdidas en la oscuridad. Para eso vino el Evangelio. Tiene su propósito. Y el único medio de transporte del Evangelio, ¿cuál es? La iglesia. Toda la iglesia mundial, la iglesia de cada miembro salvo en todo el universo de la tierra. Cada uno debe predicar el Evangelio de salvación. Esa es la razón por la que vino el Evangelio. Esa es la razón, la salvación de la humanidad está en nuestras manos. Somos el medio que Dios escogió para llevar el Evangelio. Es nuestra misión. Esa es la gran comisión. No les hablé de Mateo 28, que es la que siempre se usa, pero ahí está claro, ¿verdad? Está claro por qué el Evangelio. Y al final de ese capítulo, de ese versículo de Romanos, dice: por lo cual no tienen excusa. No hay excusa para la humanidad. Y por eso es necesario el Evangelio, porque no pueden salir de esa inmundicia. No pueden. O nosotros salimos solitos de la inmundicia. No. Jesús tuvo que morir en la cruz. Y alguien se tomó el tiempo para predicarme el Evangelio. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Ahora, al revés, ¿verdad? Esta es la misión de la iglesia, pero ¿qué es la iglesia en misión? ¿Qué es la iglesia en misión? En primer lugar, pongo el Evangelio aplicado al creyente. Tiene que empezar por allí. Que el Evangelio tiene que ser aplicado a mí. Y en primer lugar, el Evangelio tiene que ser conocido, entendido, comprendido. Por eso es que estudiamos las Escrituras. Por eso es que hacemos estudios bíblicos en casa y en el templo. No es para pasarnos el tiempo juntos y comer buenas comidas en la casa de Melba. No. No es para eso. No es para pasar el tiempo. Es que necesitamos comprender a Jesucristo, entenderlo, saborearlo, conocerlo. Usted necesita vivirlo. Busquemos Colosenses 3:16. La Biblia nos manda a estudiar la Escritura. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñenlas para que ustedes vean. Ustedes me están rechazando a mí, pero escudriñenla para que vean. En 1 Juan 5:39 dijo: escudriñenla porque en ella ustedes creen que van a encontrar la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense lo que le estaba diciendo. Ellas, cuando las lean, van a ver que yo ahí estoy y ellas hablan de mí. Colosenses 3:16. No vamos a leer todos esos versículos, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Tito y todo eso, 3:16, y este es otro 3:16 interesante. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿De qué debemos estar llenos? De toda la palabra de Dios. Dios quiere que estudiemos su palabra y que estemos llenos de ella. Ahora puede pasar de que nada más me llene de la palabra de Dios. Ay, ¿cómo? Y estudio. No, pero viene el siguiente nivel. ¿Cómo aplico al creyente el Evangelio? El Evangelio debe ser vivido. Cuando hablaba en la semana a los profesores, le estaba dando clases, le estaba dando un devocional y decía: ¿qué es integridad? Integridad es lo que yo pienso, ¿sí? Mis pensamientos tienen que ir acorde o deben estar entrelazados con mis actos de lo que hablo
y al final con mis actos de acciones. Si eso no está enlazado, entonces yo no soy íntegro. Es como, ¿qué no es ser íntegro? No digas mentira. Y después le digo, no estoy, dile que no estoy. Eso no está consono a lo que yo pienso. No digas mentira. Y después le digo que le diga mentira a otros. Yo le estoy diciendo, di mentiras. Dile que no estoy. No está conectado lo que sale de mi boca con lo que pienso. Supuestamente tenemos la cabeza llena del evangelio, ¿verdad? Pero mi acción es mi hablar, ¿cómo es? Cuando hablo y cuando actúo, ¿cómo es? Porque también puedo pensar con el evangelio, hablar el evangelio y decir que soy, pero cuando viene la acción, hago otra cosa. Eso no es ser íntegro. Íntegro es que todo vaya consono. Si pienso en el evangelio, hablo el evangelio, actúo como Jesucristo. Mi vida es un reflejo de Cristo. Y nadie lo va a dudar cuando vean mi hablar y van a decir, este habla con autoridad, porque lo que habla, lo que predica es lo que hace. Eso es vivir el evangelio. Y también la Biblia nos manda a vivir el evangelio. Gálatas 2:20 que dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no podemos vivir. Somos muertos en Cristo Jesús. Muertos estamos porque Él nos ha dado vida eterna, pero para vivir según su vida. Ya no vivo yo. Si yo sigo viviendo, entonces voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a seguir diciendo mentiras libremente. Ya no vivo yo. Debemos entonces tener una comprensión del evangelio, por eso lo estudio, para poder vivir el evangelio. Y al final lo que estamos entendiendo, cómo se aplica el evangelio al creyente. El evangelio debe ser predicado. Definitivamente que por más que nos llenemos de evangelio en nuestra cabeza, por más que viva una vida recta, no le hago mal a nadie, soy justo, pero si no le hablo a nadie del evangelio, ¿qué va a pasar? Fallé en la misión. Es necesario que cada uno de nosotros predique el evangelio. Todos tenemos que predicar el evangelio, porque Dios quiere que el evangelio a través de la iglesia, de toda la iglesia, sea predicado. No de las organizaciones, no está hablando de organizaciones, está hablando de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. No basta con vivir vidas santas solamente. Necesitamos, además de vivir la vida santa y de estudiar la escritura y venir todos los domingos aquí, es necesario predicar el evangelio. Es necesario. Y Pablo nos los da con muchos ejemplos. Vamos a leerlos todos. Hechos 5:42. Vamos a leerlo. Estamos hablando de misiones. Pero ¿cómo es la iglesia en misión? Yo, una célula de la iglesia, estoy en misión cuando predico el evangelio. Dice Hechos 5:42. Y todos los días, wow, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Al evangelio, Jesucristo. No cesaban. Wow, ese era el mover de la iglesia en ese momento. Todos estaban en eso. No eran solo los apóstoles, todos estaban en eso. Toda la iglesia. Vamos a leer Romanos 10:15. Romanos 10:15 dice, recordándonos esa parte que tenemos que hacer. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
¿Cómo va alguien a predicar el evangelio a otro por allá si no lo enviamos? Lógico, ¿verdad? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas. Otro, Romanos 15:20, ahí mismo. Para afirmar la predicación del evangelio, dice Pablo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre su fundamento ajeno. Qué interesante, ¿verdad? Más allá, donde no haya nadie que conozca el evangelio, allá se esforzó Pablo a predicar el evangelio. Y el último, 1 Corintios 1:17, ese es el que interesante. Dice, pues no me envió Cristo, ¿a qué? A bautizar. Dice, Él no me envió a bautizar. ¿A qué lo envió? A predicar el evangelio. No nos han llamado para hacer cosas. Nos llamaron para predicar el evangelio. El apóstol dijo, soy siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol del evangelio de Dios. Para ser un comisionado. Tenemos una comisión personal, porque es un llamado personal. Dios lo apartó a usted de las tinieblas y lo trajo a la luz, al reino de su Hijo, y lo comisionó con la misión, una misión, ¿verdad? Una comisión de llevar el evangelio a todo lo que está alrededor suyo. Qué interesante. Entendemos esa primera parte, la iglesia en misión. La segunda, las marcas de la iglesia en misión. También hay marcas. Podemos hacernos un examen. A ver, volvamos a Hechos, capítulo 2, cómo vivían esas personas inmediatamente. Esa era la primera iglesia. El Espíritu Santo estaba actuando en el cuerpo de Cristo. Las personas que estaban allí en ese momento, inmediatamente había reacciones, inmediatamente había cambios. Todo cambió. Imagínense, personas hablando en diferentes lenguas. Es un cambio. Pero también había otras actitudes que cambiaron. Qué difícil es reunir personas, le digo. En cualquier organización te reúne una persona para trabajar juntos, lo que sea. Usted en su trabajo, organizaciones, club, lo que sea. Y usted sabe que eso es un problema. Porque cada uno jala para su lado, ¿sí o no? Cada uno jala para su lado y nunca llega uno. Bueno, uno como cristiano dice, bueno, el que tenga más mando de dirección, ahí le sigo, pues. Pero cada uno jala y cada uno opina. Pero dentro de la iglesia será así. ¿Cómo es dentro de la iglesia? Vamos a leer, dice, marcas. Marcas. La primera marca es, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina, perseverar en la palabra de Dios, perseverar en el estudio de las Escrituras. Y nuestra iglesia tiene como propósito que usted estudie la Escritura, usted, no que me escuche a mí diciéndole, mira, esto es lo que significa y que en el griego dice y que yo les dé una clase de no sé qué. No, eso no es lo que nos interesa que usted escudriñe las Escrituras por su propia mano y después me venga a decir, pastor, eso no es lo que dice allí. Eso es lo que me encanta. Así no es. Explíqueme mejor, porque no, así no lo entiendo yo, ¿verdad? Eso es. El alumno pregunta y aprendemos. Si no, no hay aprendizaje. Que yo siempre les diga, ustedes escuchan. Les diga. ¿Y qué pasa allí? No hay aprendizaje si no hay interacción. Eso es reglas de educación, ¿verdad? Necesitamos perseverar en la doctrina. No vamos a cambiar nuestra doctrina, sino porque es la palabra en la que dice cómo es que andamos, cómo es que caminamos, cómo es que vivimos. Es la doctrina de los apóstoles. Y si estamos buscando, es la palabra de Dios. Él le dijo, enséñenle a ellos lo que yo les enseñé a ustedes.
3 años tomó Jesucristo enseñándole a ellos para que nos enseñaran a nosotros lo que Él les enseñó. No todo está escrito. Otra parte nos la va a enseñar ¿quién? El Espíritu de Dios. Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, es lo importante, perseverar en la doctrina. Como perseveraban en la doctrina, entonces vivían en comunión, dice allí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Interesante, una vida de comunión, coinonía de iglesia. Estaban juntos, comían pan juntos, pero estaban en oración juntos también. ¿Están marcando a ver si su iglesia hace eso? Marquen los ganchitos, a ver. Todos vivían en el temor de Dios. Wow, todos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. A ver, el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor de Dios. La gente siempre dice esa frase de que el temor de Dios, pero ¿realmente estamos viviendo en el temor de Dios? Realmente es práctica de nosotros cada vez que vamos a hacer algo. Temor de Dios, Señor, no voy a hacer esto si no es en tu voluntad, no voy a hacer esto si no es, si tú no me lo estás permitiendo, háblame. No, hacemos las cosas y vamos por delante, y después cuando estamos metidos en el problema, entonces le preguntamos al Señor. Eso no es temor de Dios, es totalmente al contrario. Temor de Dios es: no voy a actuar si no consulto a Dios. No voy a comprar, no voy a vender, no voy a hacer nada si no le pregunto a mi Señor qué hacer. Eso es vivir en el temor de Dios. O hablar o responder. Alguien te hace una pregunta, no voy a responder esto así a lo loco. Voy a pedirle al Señor que me guíe a responder lo correcto. Vivían en el temor de Dios. Ganchitos. Más ganchitos, sigan con el ganchito. Sigue. Tenían claro que sus posesiones estaban disponibles para cumplir la misión. ¿Ganchito? No. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Claro, vivían juntos. ¿Y qué dice? Y vendían su propiedad y su bien y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, no les estoy diciendo que vayan y vendan sus propiedades y las traigan acá. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero ustedes deben saber que todo lo que ustedes tienen es del Señor. Amén. Amén. Si ustedes se mueren, ¿para quién queda eso? Para sus hijos y su heredero y su cosa, ¿no? Pero ahorita mismo es de ustedes y es del Señor. Así que ustedes pueden ponerlo a disposición del Señor. Su casa, vaya y hagan una célula en mi casa. Eso está al servicio del Señor. Eso es poner sus bienes al servicio de Dios. Mi carro ahí está, si lo necesitan para algo, está para el servicio del Señor. O sea, no es venderlo y ya, según la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de nosotros? Una casa, un lugar de predicación. Necesitamos eso. Y además de eso, todos sus bienes, incluye la cartera, sus bienes que estén disponibles para el Señor. Piensen en eso. El Señor, ¿qué hizo por ustedes? Todo. Entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros le vamos a delimitar al Señor y que no, esto sí? Ahí es donde hay que empezar a marcar el ganchito. Sí, mi vida entera está a tu disposición. Mis bienes todos están a tu disposición, porque todo es tuyo, Señor. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a los que le iban a seguir. ¿Qué les dijo? El que quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Dejar todo. Todas esas cosas no son importantes para mí porque están a tu disposición. Al joven rico le dijo: véndelo todo y dáselo a los pobres. Porque Jesús sabía que ese era su problema. Él dijo: yo había cumplido la ley toda, pero tenía un problema con el dinero. ¿Cuál era su problema? Apegado al dinero. ¿Estamos nosotros apegados al dinero? No sé, no me digan. Ustedes sabrán. Ustedes pongan su ganchito. O si ustedes son desprendidos, y estudien en las Escrituras para qué el Señor nos da dinero entonces.
Y seguían perseverando en muchas cosas, dice 46, y perseveraban unánimes cada día. ¿En dónde? En el templo. O sea, no dejaban de reunirse, no dejaban de ser una comunidad. Y también, ¿dónde lo hacían? En las casas. Ganchito, ¿verdad? Templo en las casas. Interesante, tenemos ganchito ahí también. Porque tenemos células. ¿Para qué son las células? Para estudiar la palabra de Dios, para conectarnos con el barrio, con nuestro barrio. Ese es el objetivo de las células. Para eso se abren células. Y después las traemos acá, ¿verdad? Hay objetivos. Y así sus vidas cambiadas, fue de tal impacto a la comunidad que muchos aceptaron el evangelio. Eso es lo último que dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esas son las marcas de una iglesia que está en misión. Ellos sabían cuál era su misión. Ellos no dejaron esa misión, nunca la dejaron, nunca la abandonaron. Ellos se fueron y hasta dieron sus vidas en un circo romano por el evangelio. ¿Por quién? Por Jesucristo, porque amaban al Señor Jesucristo que había cambiado sus vidas. Esa es la misión y eso es el carácter que de nosotros debemos desarrollar en nuestra iglesia. Así que usted evalúe su vida, usted en la iglesia, usted evalúe allí cómo está. Por último, aplicando Hechos 1:8 a la iglesia. ¿Por qué Hechos 1:8? Le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y él dijo, no es para ustedes estas cosas. Así que en Hechos 1:8, vamos a leerlo, les dijo que el tiempo de Dios todavía no estaba a control de ellos, ¿verdad? Hay otro tiempo que debe pasar, pero debemos tener claro qué fue lo que Él nos dijo, que mientras el reino no se restauraba, todavía no se ha restaurado el reino de Dios, eso va a ser al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo se siente en el trono y reine. ¿Cuándo va a pasar eso? Al final de los tiempos, no es ahora, no les toca a ellos saber eso, pero sí le dijo una misión. Pero recibiréis dinamita. No nos iba a dar dinamita, ¿qué nos dieron? El evangelio nos dieron. Dice, nos van a dar poder para predicar el evangelio. Porque dice allí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué es ser testigos? Decir a otros lo que ha sucedido en mi vida. ¿Cómo Dios me ha transformado? Es hablarle a otros del evangelio. No le puedo decir, yo soy bueno y sí, punto, ya. Sin mencionar a Cristo, no funciona, ¿verdad? Él quiere que nosotros tengamos esa facilidad de predicarles a otros de Cristo, porque Dios es el que nos ha transformado. Ahora, aplicándolo a la iglesia, dice allí que debemos predicar ¿dónde? Primero le dijo Jerusalén, después le dijo Judea, después le dijo Samaria y después le dijo hasta lo último de la tierra. Ahora, podría uno pensar que le está diciendo, mira, primero cuando termines de predicar en Jerusalén, entonces después cuando termines, entonces predica en Judea, que Judea es la región más grande que tiene dentro a Samaria. Y después que termines de predicar a toda Judea, cuando ya todos los de Judea sean salvos y hayan conocido, ¿verdad? Entonces predica a Samaria, que era un pueblo que ellos no amaban, ¿verdad? A los enemigos, prácticamente le dijo, vayan, predican a los enemigos, otras ciudades lejanas. ¿Será que él es eso lo que estaba diciendo? Y después, cuando terminen de predicarle a Samaria, entonces se van hasta lo último de la tierra. Mire, ellos se quedaron pensando que era así. ¿Y qué vino? Una persecución. Porque no entendieron que no era así. Era que ya se me van para todos esos lugares que les dije. Porque se quedaron en Jerusalén, predicando en Jerusalén, y vino la persecución y los esparció por todo el mundo.
Y cumplieron el último de una vez. Se fueron hasta lo último de la tierra predicando por todas partes. Inmediatamente, ¡boom!, salieron todos huyendo. Y ustedes oían a Pablo diciendo a unos judíos que estaban en España y que regresaron de España porque de allá los habían echado. Imagínense, desde por allá estaban, bien regados por allá. Y sacaron a los judíos de España. Y en Roma había cristianos. Estaban bien lejos, Roma, eso es una vuelta bien grande, que Pablo no había ido a Roma, fue llevado como un preso a Roma. Pero el evangelio se esparció en corto tiempo por todo el mundo conocido. Los hombres y mujeres de cristianos dice que trastornaron el mundo. Ellos entendieron que no era una misión de primero aquí y después acá, era en todo el mundo. Ahora en su vida, aplíquelo a su vida. ¿Cuál es su Jerusalén? Todo lo que está alrededor suyo. Donde usted se mueva, ese es su Jerusalén, aquí alrededor, sus familiares, su trabajo, lo que sea. Donde usted tenga contacto con personas que dicen que es alrededor de entre 50 y 100 personas, todo ese es su Jerusalén. Mientras usted está ganando su Jerusalén, también tiene que ganar su Judea, una región más grande, personas que usted no conoce, pero que están un poquito más allá. Muévase en todos los aspectos donde la iglesia se mueve, que tiene que ver con evangelización, hablar a otros, enseñar. Si tenemos una célula, ya no es mi Judea, porque mi Jerusalén, perdón, que es aquí mismo. Ya me moví a una célula donde hay otros personajes, otras personas que voy a contactar. Claro, si abro una célula en mi casa también, son los que están alrededor mío, pero donde yo me mueva es mi Jerusalén. Pero mi Judea es un poco más extenso. Y mi Samaria ya puede ser otros países o provincias. Lo último de la tierra es esos proyectos donde manda a uno a personas. ¿Y cómo oirán el evangelio si no enviamos a nadie? ¿Cómo lo van a oír? Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Después que Pablo se quedó en Corinto, en Tesalónica, ¿fue? No, en Corinto. No me acuerdo bien. Por 3 años allí, en la iglesia. Y el Espíritu Santo vino y le dijo, ya 3 años aquí, apártenme a Pablo para predicar el evangelio, para que fuera enviado. Y se fue de misionero. ¿Quién lo hizo? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios les enseñó, así es que se debe hacer. Deben enviar, deben hacerlo. Ya lo enseñó el Espíritu Santo, ahora nosotros lo debemos practicar. Y cada uno que se levante aquí en medio de nosotros, que tenga ese llamado de Dios, porque no es que yo quiero ir a pasear, no es paseo, no es paseíto, es un llamado de Dios, donde Dios te va a respaldar, donde Dios te va a sustentar. ¿Estamos dispuestos nosotros a sustentarlo, a enviarlo? Ese debe ser el corazón, el centro de nuestra iglesia. Y hoy tenemos un proyecto, algo que es grande, porque somos pequeños, pero dice el Señor, aunque eres pequeño, has sido valiente. Has sido valiente. Hemos sido una iglesia valiente. Empezaron un proyecto. Y no debemos dejar que ese proyecto sea una sola persona. Debemos seguir impulsando las misiones. Esa es nuestra naturaleza. ¿Cómo vamos a vivir la misión? Nosotros primero como individuos, pero también como iglesia, enviar a otros a la misión. Vamos a concluir. Al comprender que cuando hablamos del evangelio estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, entonces toma sentido esa frase de no me avergüenzo del evangelio y no me voy a callar. Debemos conocer cada día más y más a nuestro Señor Jesús. Debemos vivir conforme a sus enseñanzas, pero sobre todo debemos intencionalmente hablar de Cristo, predicar a Cristo a los perdidos. Nunca Mateo 10. Primero Mateo 10, 33. Ya me pasé. Mateo 10, 33.
Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. No me avergonzaré de Jesucristo. Pero el 32, ¿qué dice? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Que no nos dé vergüenza predicar el Evangelio.